¿Cuál es la diferencia entre pecado, transgresión, iniquidad y abominación? Muchas personas afirman que los errores ante Dios tienen el mismo peso y gravedad, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia utiliza palabras diferentes para errores diferentes, y confundir estas palabras puede cambiar por completo la forma en que entendemos el juicio y la misericordia de Dios. Hoy descubrirás que pecado, transgresión, iniquidad y abominación no son lo mismo. Cada una de estas palabras tiene un peso diferente, un origen diferente y una consecuencia diferente. Vamos a profundizar en el origen de estas palabras, a entender lo que significan en el contexto bíblico y a ver, en la práctica, cómo personajes reales de la Biblia vivieron cada uno de estos errores. ¿Quién pecó por debilidad? ¿Y quién llegó al punto más grave de todos? Comprenderás cada uno de estos 4 niveles de errores, por orden de gravedad, con ejemplos claros y directos. Antes de continuar, quiero contextualizar por qué esta distinción es tan importante. Cuando leemos la Biblia, estas palabras aparecen a menudo traducidas de la misma manera. Pecado. Esto crea la ilusión de que todos los errores tienen el mismo peso ante Dios. Pero no es así. El mismo Dios, al revelar su nombre a Moisés en el monte Sinaí, utilizó estos 3 términos juntos, pecado, transgresión e iniquidad, como si quisiera dejar claro que existen distintos niveles en el error humano. En Éxodo 34:7 dice que es el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. 3 palabras distintas, en secuencia intencionada. No se trata de un accidente literario, es una revelación bíblica. Comencemos por el más común, el más cercano a la experiencia humana cotidiana, el pecado. La palabra pecado en hebreo es chata'ahochet. El significado literal es errar el blanco. Es la imagen de un arquero que apunta, pero la flecha no da en el centro, no necesariamente por mala intención, sino a veces por limitación, distracción, debilidad o descuido. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra es hamartia, con el mismo significado: desviación, fallo, ausencia del punto correcto. El pecado en este nivel es el error más básico. Es el ser humano que no alcanza la perfección de Dios, que resbala, que falla sin haber planeado necesariamente fallar. El ejemplo más claro es Pedro. Cuando Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, Pedro lo siguió de lejos. 3 veces alguien le preguntó si conocía a ese hombre. 3 veces Pedro lo negó. No fue un plan premeditado, fue miedo. Fue debilidad humana en un momento de extrema presión. Lucas 22:60 registra que en la tercera negación cantó el gallo, y Jesús se volvió y miró a Pedro. Esa mirada partió el corazón de Pedro, que salió y lloró amargamente. Eso es el pecado en su forma más básica, el fracaso de un hombre que amaba a Dios, pero que cedió a la debilidad en un momento crítico. ¿Y qué le pasó a Pedro? Fue restaurado. Jesús, después de la resurrección, lo buscó personalmente y le dio la misión de pastorear sus ovejas. El pecado, cuando se reconoce con sinceridad, abre el camino a la misericordia. Pero hay un segundo nivel, y aquí es donde la cosa se pone más seria: la transgresión. La transgresión, en hebreo pesha, tiene un peso diferente. La traducción más precisa no es errar el blanco, sino rebelarse, violar deliberadamente un límite conocido. La imagen ahora no es la de un arquero distraído, es la de alguien que sabe exactamente dónde está la frontera, la mira y la cruza a propósito. La transgresión presupone conciencia, presupone elección. Es el error que nace de la voluntad, no de la debilidad. El ejemplo bíblico más didáctico aquí es el rey Saúl. En 1 Samuel 15, Dios ordenó claramente a Saúl que destruyera por completo a los amalecitas. Personas, animales, todo. Saúl fue a la batalla, ganó, pero perdonó al rey Agag y a los mejores animales, alegando que serían para sacrificio. Cuando el profeta Samuel llegó y le preguntó qué había sucedido, Saúl trató de justificar su desobediencia con un argumento religioso. Samuel respondió con una de las frases más poderosas del Antiguo Testamento: ¿acaso el Señor se complace en los holocaustos y sacrificios como en obedecer la voz del Señor? He aquí que obedecer es mejor que sacrificar. 1 Samuel 15:22. Saúl no se equivocó por olvido. Sabía lo que Dios había ordenado.
eligió hacer lo contrario. Eso es transgresión, y las consecuencias fueron devastadoras. El reino le fue quitado a Saúl ese mismo día. Observe la diferencia. Pedro falló por miedo en un momento de presión. Saúl desobedeció por voluntad propia, a pesar de saber lo que Dios había ordenado. El nivel de gravedad es completamente diferente. Ahora llegamos al tercer nivel, la iniquidad. La iniquidad, en hebreo avon, proviene de una raíz que significa torcer, distorsionar, curvar hacia el lado equivocado. Mientras que el pecado es errar el blanco y la transgresión es cruzar un límite a propósito, la iniquidad es algo aún más grave. Es la distorsión del carácter en sí mismo. Es el patrón de error que se repite tanto que comienza a reformatear la naturaleza interior de la persona. La iniquidad no es solo el acto, es lo que el acto revela sobre en quién se ha convertido la persona por dentro. El ejemplo más doloroso aquí es David. Sí, el hombre según el corazón de Dios. En 2 Samuel 11, David vio a Betsabé desde la azotea del palacio. Sabía que estaba casada con Urías, uno de sus guerreros más leales, y aún así mandó a buscarla. Después de que ella quedó embarazada, David intentó encubrir lo sucedido, manipulando la situación para que Urías se acostara con su propia esposa. Cuando eso no funcionó, David puso a Urías en primera línea de batalla, asegurando su muerte. Adulterio, manipulación, asesinato premeditado. No fue un momento de debilidad. No fue cruzar una línea por descuido. Fue una secuencia deliberada de decisiones que revelaban cuánto el poder había distorsionado el carácter de David por dentro. Cuando el profeta Natán confrontó a David con la famosa parábola de la oveja, David reconoció: «He pecado contra el Señor». 2 Samuel 12:13. Y en el Salmo 51, escrito en ese mismo contexto, David usa las tres palabras: pide perdón por el pecado, por la transgresión y por la iniquidad. Entendió que había algo torcido dentro de él que necesitaba una profunda obra de restauración. No solo el perdón de un acto, sino la renovación interior. La iniquidad también tiene una dimensión generacional. En Éxodo 25, Dios habla de visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No se trata de un castigo automático, sino de una advertencia de que los patrones de distorsión moral se propagan. Los hijos que crecen observando la iniquidad de sus padres tienden a reproducir los mismos patrones si no hay una intervención. Por eso la iniquidad se trata con tanta seriedad en las Escrituras. Pero hay un cuarto nivel, y ese es el más grave de todos: la abominación. La abominación, en hebreo toeva, es una palabra que aparece más de 100 veces en el Antiguo Testamento. El significado es algo que provoca un profundo asco, una repulsión absoluta, algo que es radicalmente contrario a la naturaleza y al propósito de Dios. Si el pecado es errar, la transgresión es rebelarse y la iniquidad es distorsionar el carácter, la abominación es el punto en el que el ser humano transgrede no solo las leyes morales, sino el propio orden creado por Dios. Es la inversión de lo sagrado. Es el culto a lo que Dios condena, la práctica consciente y celebrada de lo que va en contra de la esencia del bien. Levítico, Deuteronomio y Proverbios están repletos de esta palabra. En Proverbios 6, 16, 19, Salomón enumera 7 cosas que son abominables para Dios: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que trama planes malvados, pies que corren hacia el mal, testigo falso y el que siembra discordia entre hermanos. Observe que no se trata solo de un acto, sino de una actitud, un carácter, lo que la persona se ha convertido. El ejemplo más impactante de abominación en el contexto bíblico se encuentra en el relato de Manasés, rey de Judá, descrito en 2 Reyes 21. Manasés no solo pecó, sino que construyó altares a Baal dentro del propio templo de Dios en Jerusalén. Sacrificó a sus propios hijos en el fuego como ofrendas a otros dioses. Practicó la adivinación, la brujería, consultó a médiums y lo hizo de manera sistemática, como política de Estado, arrastrando a todo un pueblo con él. El texto dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor, según las abominaciones de las naciones. 2 Reyes 21:2. El nivel de gravedad aquí es diferente a todo lo que hemos visto antes. No es debilidad,
No es rebeldía puntual, no es distorsión del carácter, es la inversión activa y deliberada de todo lo que es sagrado, con influencia sobre otros. Y aquí sucede algo sorprendente. Incluso Manasés, en 2 Crónicas 33, después de ser llevado cautivo a Babilonia, se humilló ante Dios y se arrepintió, y Dios lo restauró. Esto no minimiza la gravedad de la abominación, pero muestra que la misericordia de Dios es mayor que cualquier nivel de error humano, siempre que haya un arrepentimiento genuino. Entonces, vayamos a la síntesis, porque es importante que salgas de aquí con esto muy claro en tu mente. El pecado es el nivel más básico del error humano. Es la falla, el tropiezo, el desvío por debilidad o limitación. Pedro negando a Jesús 3 veces. La buena noticia es que este nivel tiene una solución directa: confesión, arrepentimiento, misericordia. 1 Juan 1:9 lo dice claramente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La transgresión sube un escalón. Es la rebeldía consciente, cruzar una línea que sabes que no debes cruzar. Saúl desobedeciendo a Dios y justificándose con argumentos religiosos. Aquí el arrepentimiento debe ser más profundo, porque hay voluntad involucrada en la elección del error. La iniquidad es el patrón establecido, la distorsión del carácter construida a lo largo del tiempo por elecciones repetidas. David, en la cima del poder, revelando cuán retorcido estaba por dentro. Aquí no basta con pedir perdón por el acto, es necesario pedirle a Dios una obra de renovación interior. El Salmo 51:10 es la oración adecuada. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro de mí un espíritu inquebrantable. Y la abominación es el nivel más grave, la inversión consciente, sistemática y a menudo celebrada de lo que es sagrado, con el potencial de arrastrar a otros. Manasés transformando el templo de Dios en un centro de idolatría. Incluso aquí, Dios recibe el arrepentimiento genuino, pero el nivel de daño causado es incomparablemente mayor. Entender estas diferencias cambia la forma en que lees la Biblia, cambia la forma en que oras, cambia la forma en que te examinas a ti mismo. No se trata de crear una escala de autoevaluación, sino de entender con honestidad dónde te encuentras y qué tipo de intervención de Dios necesitas pedir. Algunos necesitan perdón por un tropiezo, otros necesitan una profunda renovación de carácter, y todos necesitan la gracia. Si este contenido te ha sido útil, dale a me gusta y compártelo con alguien que necesite entender estas diferencias.